not striving in my own strength. Hola, hola, ya estamos aquí en nuestra tercera temporada de Posca Mi Identidad. Y este año 2022, bueno, voy a estar en la conducción solamente yo, quien habla, Solange Tovar. Queremos saludar enormemente a todas las personas que en estos 3 años, ¿cierto?, de ministerio, ya iniciamos el 4º año de Ministerio IDR, Identidad de Reinos, nos han acompañado a lo largo de Chile y del mundo, ¿por qué no decirlo? Estamos muy, muy agradecidos y entusiasmados, ¿cierto? Y nos sentimos tremendamente bendecidos de parte de Dios por darnos estas nuevas estrategias. Creemos que estos audios del año 2022 van a trascender aún más de lo que ya trascendieron las dos primeras temporadas. Queremos agradecer también a todo el equipo de IDR, como Felipe, ¿cierto? Tiare, Nancy, Guillermo, Hans, Jocelyn, Maribel, que han estado detrás del año 2021, ayudándonos, ¿cierto?, a llegar al corazón de todos ustedes, no solamente a las iglesias, sino amigos, gente nueva, gente que aún no ha conocido a Cristo, pero que a través de estos audios digitales ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros, ¿cierto?, palabra de Dios y estas conversaciones interactivas entre nuestros hermanos, ¿cierto?, compartiendo lo principal de nuestra vida, la palabra de Dios. Amén. Y agradecer, bueno, a todos los amigos pastores, iglesias que en este último tiempo han estado en oración, en ayuno por nuestra vida. Todos sabemos que estuvimos pasando enero y febrero 2 meses bastante complicados en la salud, pero ya estamos de regreso creyendo y confiando que era un tiempo necesario para, ¿cierto?, descansar, recuperarnos y bueno, Dios siempre tuvo el control de todo. Pasamos ahí un poco de susto, pero Dios ha tenido el control siempre del momento 1, ¿cierto?, de nuestras vidas, del momento 0 de nuestras vidas, ha tenido el control y hemos podido salir y superar esta operación y esta recuperación que ha sido extraordinaria. En descanso con la familia. Pero ya estamos ya en el mes de marzo y quiero contarte, iglesia amada, hermanos, amigos y todo aquel que nos puede estar escuchando, que vamos a estar todos los días martes a las 8 de la mañana a través de YouTube y a través de Spotify, ¿cierto? Del canal del Ministerio IDR, así que nos puedes escuchar y descargar ahí. Amén. Y queremos agradecer también a las personas que se van a ir incorporando en este año 2022, un grupo tremendo de intercesores, líderes y que hemos ido trabajando en el silencio. Y creo que este año 2022 nuestro ministerio ha cambiado la estrategia y la forma de trabajar. Así que quizás no nos van a ver tan visibles en las redes sociales, pero sí trabajando en forma presencial en muchas áreas que el Señor nos ha entregado. Y como siempre, la principal, ¿cierto?, de donde yo vengo, el área del LGTBI. Así que muchas sorpresas se vienen este año y las vamos a estar compartiendo. Por esta semana de marzo, ¿cierto?, que iniciamos, recuerden, martes a las 8 de la mañana a través de nuestras redes sociales y el día viernes a las 8 de la tarde solamente Zoom para nuestros amigos que siempre nos acompañaron a través de Zoom, de diferentes ciudades, de diferentes países. Vamos a estar haciendo IDR Casa de Paz. Los días viernes cambiamos de día, ¿verdad? IDR Casa de Paz solo a través de Zoom, porque el presencial, bueno, ya lo vamos a estar compartiendo ahí en nuestros grupos WhatsApp y en nuestras redes sociales. Amén. Muchas noticias por este año y bueno, agradecer, se extraña a Felipe, pero Felipe está ahí detrás de las, ¿cierto?, de todas estas cajas de música y audios y tantas cosas que se tienen que tener para poder grabar. Así que él está detrás acompañándonos. Y vamos a ir al tema de hoy. Mire, siempre he enseñado en las predicaciones y en las cosas que hemos compartido a lo largo de nuestro ministerio y nuestra vida convertida a Cristo de una forma simple, sencilla y directa. Siempre lo he dicho en cada púlpito y en cada plataforma que a veces nosotros complicamos ciertas cosas, ¿verdad? Pero el Dios que le servimos, el Dios que creemos, el Dios que nos enseña a través de su palabra cada día,
es más simple, es más sencillo, ¿cierto? Y más directo de lo que nosotros podemos imaginar. Y en esta tercera temporada de Posca hemos querido traer como primer título, ¿cierto? Como primer tema, no basta con una buena idea. Saca ya tú ahí tu cuaderno, tu lápiz, no sé, si quieres anotar y seguirnos en esta conversación. No basta con una buena idea. Amén. No basta una buena idea. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque una de las cosas que me hizo reflexionar y detenerme en este tiempo de recuperación era preguntándome qué estoy haciendo hoy o cómo nos encontramos haciendo cosas en el ministerio, ya sea en nuestra vida personal, cotidiana, nuestra vida profesional, en el trabajo. ¿Qué estás haciendo hoy? Y quiero que esta pregunta te la lleves en este momento a tu mente y a tu corazón. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás haciendo las cosas bajo la voluntad de nuestro Dios? Sin duda, Dios tiene un plan perfecto, Dios tiene un plan siempre trazado para cada uno de nosotros y un gran propósito. Eso es algo que día a día nos refleja, ¿cierto?, su palabra. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que estamos sirviendo, los que tenemos ministerio, los que estamos quizás liderando, los que estamos dentro de una iglesia, los que estamos trabajando quizás en el evangelismo y en tantas áreas que podemos llevar la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo tú en este momento? ¿Tienes una idea para conquistar las almas que le pertenecen al reino de los cielos? ¿Tienes una idea quizás para estrategias nuevas, para quizás abrir nuestra mente, nuestra estructura y sacarnos de la religión que a veces vivimos, ¿cierto?, para llevar esta palabra preciosa y representar a este Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto?, donde quiera que vayamos. ¿Sabes? Una de las cosas que les dije en el año 2021 a todos los jóvenes, es muy lindo hacer cosas para Dios, pero más lindo es hacer cosas con Dios. Amén. Y quiero que entiendas esto, porque de esto basta esta pregunta, que no basta una idea buena, sino más bien un propósito para poder llegar, ¿cierto?, a concretarlo. Y quiero que busques tu Biblia ahí. Hay un consejo de Salomón en los Proverbios, un solo versículo, pero que te lo quiero leer en 3 versiones diferentes. Quiero que busques ahí Proverbios 3:6. Mira, cuando Salomón escribió los Proverbios, es un libro, ¿cierto?, de enseñanza, de sabiduría, de estrategia. Y si nosotros empezamos a profundizar en lo que nos habla, es como lo que Dios quiere de nosotros cada día. Dice Proverbio 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira la versión Dios habla hoy, otra versión. Esa es la primera que leímos, era Reina Valera. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Vamos a leer la otra versión que tengo, traducción lenguaje actual, ¿cierto? La Teleam. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Amén. Antes de hacer algo, antes de ir a un proyecto nuevo, en este caso quizá en el ministerio, ¿cierto? En nuestra vida diaria, en nuestros proyectos de trabajo, ¿estamos considerando a Dios, iglesia amada? ¿Estamos considerando a Dios de guiarnos, de presentarle a Él lo que queremos hacer para Él quizás, pero con Él? Porque hay muchas iglesias y muchas instituciones que hacen cosas para Dios, pero sin la presencia de Dios. Y es aquí donde viene la frustración, la decepción y quizás algunas caídas que podemos tener en el camino, porque nos decepcionamos de no ver los frutos ¿cierto? O de ver una respuesta a aquella acción. Entonces es importante, sobre todo a los jóvenes, nosotros siempre estamos rodeados de muchos jóvenes, y de que todo lo que nosotros podamos hacer allí, en la intimidad, en el público, en lo visible, sea direccionado bajo la voluntad de Dios. Y la raíz de este versículo, mire, me enseña a mí que cada decisión que nosotros podamos tomar, que usted pueda tomar allí, que pueda estar pensando, nos va a dirigir a un camino, a un destino. Por eso es importante entender que Dios siempre en su raíz, en su diseño original, en su plan perfecto, ¿cierto?,
nos tenía, ¿cierto?, trazado un camino. Mire, y quiero hablar de la palabra enderezar. Cuando leímos, reconócelo en todos tus caminos, que Él enderezará, ¿cierto?, tu vereda. Habla de una raíz que crece derecho, que crece parejo, que crece recto. Y entonces habla de ser un hombre justo, íntegro, si vamos a la versión original, ¿cierto?, donde está traducida este versículo. Por eso es importante, iglesia amada, iglesia que está escuchando, hermanos, hermanas, amigos, familia, que pueda estar compartiendo en esta hora de la mañana este audio, es que tú tienes que consultar a Dios siempre antes de hacer algo, para que eso algo que hagas, ese proyecto de vida, ese proyecto ministerial, ¿cierto?, pueda traerte fruto, tranquilidad, ¿cierto?, paz y calma, y esté bajo los propósitos y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso no basta, ¿cierto?, con una buena idea. No basta solamente con eso. Debemos ir al propósito. Por eso aquí Salomón hablaba de que debemos reconocerlo a Él, ¿cierto?, en todo lo que hagamos, ¿cierto?, porque Él nos llevará por el camino correcto, ¿cierto? Tomar en cuenta a Dios, a la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra, ¿cierto?, para tomar buenas decisiones, porque cuando está bajo esa cobertura, nos guiará a todos, ¿cierto?, que nos vaya bien, a que veamos fruto, a que podamos llegar a la meta que nos hemos trazado. Y te quiero dar un ejemplo, quizás un ejemplo cotidiano en un trabajo. Cuando usted hace, yo administro, ¿cierto?, una empresa, y cuando tú haces una empresa, ¿cierto?, quieres hacer un emprendimiento, haces un plan de negocio, y es así como nosotros quizás debemos presentarle también nuestras ideas a Dios, nuestro anhelo de nuestro corazón a Dios, para que Él nos guíe, porque me he encontrado con estos últimos 5 años, nosotros vamos a cursar ya el 6º año de convertirnos a Dios, ¿cierto?, que muchas cosas hacemos lindas, que muchas cosas podemos estar trabajando en diferentes instituciones eclesiásticas, iglesias, eventos, conferencias, pero muchas de ellas se ve bonito por fuera, pero no trasciende, no hay un fruto. Y esto suena fuerte quizás compartirlo, pero eso es importante, aprender a dejar todo bajo la voluntad de Dios. Y mira, un ejemplo simple de negocio. Cuando tú haces un negocio, tú tienes que tener una meta clara, ¿cierto?, objetivos reales, hacer quizá un estudio de mercado, que yo lo hago continuamente, no sé, multitareas, ¿cierto?, que puedes llevar al emprendedor o a quien está organizando este negocio a tener cosas específicas para llegar a esa meta. Tener quizá una asesoría externa de finanzas, innovar en algo diferente para que esto que se venda en el mercado sea potente, sea nuevo. Y mira, es así como se arma un negocio. Pero yo te quiero llevar este ejemplo, que imagínate en algo que tú haces para Dios. Imagínate en algo que tú estás trabajando para poder desarrollar este evangelio maravilloso, para poder extenderlo, para poder compartirlo. Siempre a lo largo de estos siglos tras siglos, ¿cierto?, hemos escuchado su palabra y hemos conocido diferentes historias y maneras de expandir su evangelio. Aquí hay 2 cosas simples. El Señor nos dio 2 mandamientos importantes en su Nuevo Testamento, que era amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto?, amar al prójimo, ¿cierto?, como a ti mismo, pero a veces no nos sabemos nosotros amar ni cuidar, y esto lo tenemos que aprender para también poder expandir ese amor hacia los demás, aquellos que no conocemos, aquel que no tenga un lazo sanguíneo contigo, ¿verdad?, aquel que no tenga una relación de amor, de cariño, de pareja, ¿cierto?, contigo, porque es fácil amar a nuestros hijos, es fácil amar a nuestros esposos, esposas, pero no es fácil amar a aquel que no conocemos, y eso es lo que el Señor también nos pide en estos mandamientos. Y mire, Él nos conoce a nosotros tan profundamente, porque Él fue el creador de la tierra, del universo y de la raza humana, ¿cierto? Él es nuestro creador, y dice que, su palabra dice que antes de la fundación de este mundo, Él ya nos conocía y nos había predestinado, ¿cierto?, para hacer buenas obras en Él. Entonces, Él conoce el anhelo de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro espíritu, conoce nuestra alma, porque es nuestro creador. Pero
pero Él nos da este libre albedrío, este libre, ¿cierto?, de poder nosotros decidir qué hacer. Iglesia amada, hoy yo te estoy hablando de que toda decisión, todo proyecto de vida, laboral, cotidiano, quizás cosas mínimas en tu casa incluso, decisiones mínimas, proyectos principalmente ministeriales, todo tiene que estar bajo la voluntad de este Dios perfecto. No sirve, ¿verdad?, hacer cosas por nuestra emoción. Tienes que presentárselo a Dios, así como te hablaba de este ejemplo de proyecto cuando haces un negocio. Es así mismo como nosotros debemos ir a esta relación íntima con el Señor, a esta relación con su presencia, para ser guiados, como decía, ¿verdad?, como decía Salomón en Proverbios. Si nosotros presentamos y ponemos a Dios primero en toda nuestra vida, hasta en lo más simple, hasta en lo más sencillo, hasta en lo más mínimo, yo creo que vamos a hacer cosas perfectas para Él. Y no solamente vamos a hacer cosas para Dios, sino cosas con Dios, con su presencia. Y en este siglo XXI, a las iglesias del mundo entero les falta hacer cosas con Dios. Amén. Y eso lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Es importante trabajar en la obra de Dios, pero más importante es trabajar bajo su propósito y su plan perfecto. Amén. Y aquí quiero darte un ejemplo que a mí me encanta. Quiero hablar de David. Si voy muy rápido, Felipe, ¿no? ¿O voy bien? Voy bien. Es súper diferente seguir hablando, ¿cierto?, sola, poder tratar de enseñar de una manera simple, sencilla y directa la palabra de Dios, ¿verdad?, con estos ejemplos del día a día. Mira, en David, en los Salmos, habla cosas maravillosas y a mí siempre me ha gustado David cómo se expresa él hacia Dios, cómo busca de Dios. Y vamos a leer también en 3 versiones diferentes para ir comparando y viendo estas cosas, estas palabras tan bonitas. Mira, quiero que busques Salmos, para los que están anotando, Salmos 25, 4 y 5. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Esta es la versión Reina Valera. Vamos a ir a la versión Teleam, lenguaje traducción actual. Dios mío, dice, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios, mi Salvador, y en ti siempre confío. Vamos a leer otra versión, PDT, ¿cierto? Palabra de Dios para todos. Señor, dice, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirás. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios, mi Salvador. En ti pongo siempre toda mi esperanza. ¡Wow! ¡Qué tremendo es aquí David! David está hablando siempre, muéstrame, Señor, guíame, Señor. David siempre está hablando en los salmos la protección de Dios sobre su vida, buscando a Dios en esa intimidad, ¿cierto? Y el recibir de parte de Dios esa revelación para poder caminar, ¿cierto?, en el camino correcto. David sin duda es un tremendo ejemplo bíblico y también se equivocó y cometió errores, pero él tenía algo que a mí me cautiva, que él buscaba la presencia de Dios. Él clamaba por la presencia de Dios en su vida para ser guiado, para ser direccionado. Y me quiero quedar con la versión, ¿cierto?, palabra de Dios para todos, de Salmo 25, 4 y 5. Me dice: Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. ¡Wow! Esta versión me encanta porque es más fácil de entender. Y mira, nosotros debemos pedir cada día que todo lo que hagamos, hasta que sea lo más simple, cotidiano, día a día, en lo laboral, en el trabajo, en la casa, con los amigos, con la familia y principalmente en nuestros ministerios, allí en la iglesia, porque la iglesia de Cristo somos todos nosotros. Mire, todo lo que está bajo del cielo, que haya aceptado a Dios, reconociéndolo como su único Salvador, es la iglesia de Cristo. Y es importante entender, ¿verdad?, que Dios es el que nos enseña, su Espíritu Santo que está aquí en la tierra, que mora en nosotros, si le dejamos entrar,
nos guiará y nos enseñará y nos revelará a través de su palabra para poder parecernos a Él. Y eso es importante, iglesia amada. No basta una buena idea para que tú tengas quizás conquistando las redes sociales, para expandir el evangelio a través de las redes sociales, que sí nos han ayudado muchísimo y es una buena herramienta para seguir hablando de este Jesús maravilloso. No basta hacer una gran conferencia donde viene multitud sin multitud, ¿cierto? A escuchar líderes, ¿cierto? Y gente de Dios, pero que en el fondo se enfoca en la multitud, pero no se enfoca en eso simple y sencillo que Dios quiere enseñar a través de su palabra. No hay mayor enseñanza que entender que el único profeta, la única que te guía, el único que te direcciona es su palabra a través, ¿cierto?, de las Santas Escrituras y su Espíritu Santo, y que esto tiene que ser un equilibrio entre la palabra y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y que nos hace reconocer cuando es de Dios. Porque en esta actualidad, ¿cierto?, nos encontramos con muchos hermanos y hermanas, iglesia, que están haciendo un montón de eventos. Y yo creo que esta pandemia algo tiene que provocar en nosotros. Llevamos casi más de 2 años en pandemia a lo largo de todo el mundo, y algo debió cambiar. Y es que debemos entender, iglesia amada, que no se trata de la visibilidad del líder, que no se trata de la fama de un líder eclesiástico, que no se trata de la visibilidad de una iglesia conocida, famosa quizá, que se trata de la visibilidad del único que dio su vida por ti y por mí en aquella cruz, el Salvador de este mundo, Jesucristo. Amén. Y por eso quería escoger este primer tema. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. Hay que seguir creando espacios y estrategias para enseñar este Evangelio santo, este Evangelio que transforma, que cambia, que liberta. Y que hoy nos encontramos en una sociedad y en un mundo tan diferente, donde las ideologías, ¿cierto?, nos han invadido por completo, donde la clase política, ¿cierto?, nos ha llevado a diferentes formas. Y tan así nos encontramos cosas tan nuevas, donde nosotros mismos, a veces los cristianos, hemos perdido el enfoque. Y dice Pablo que nosotros tenemos que mirar siempre el blanco perfecto para proseguir hacia la meta. Amén. Porque sabemos que esa meta nos llevará a una vida eterna. Qué tremendo es el Señor con nosotros cuando nos enseña de manera simple y sencilla. Joven amado, señorita, todo aquel que está escuchando a esta hora de la mañana, cuando quieras hacer algo para Dios, hazlo porque Dios te envió a hacerlo. Amén. Hazlo porque está bajo la voluntad de Dios, porque está bajo, ¿cierto?, el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Porque cuando queremos hacer cosas para que la gente nos vea, para que nos vea crecer, para que nos vea visibles ante este también mundo eclesiástico que se ha vuelto algo diferente a años atrás, estamos perdiendo tiempo. Y estamos haciendo cosas que no tendrán fruto. Estamos caminando sin la voluntad de Dios. Y a veces en su misericordia Dios quizás nos va a permitir muchas cosas que nos darán resultados. Pero hay otras que te dirá que no, porque no es el tiempo. Es importante, iglesia amada, es importante que tú tengas esa unión con el Espíritu Santo, esa intimidad. No te quedes en las buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. No te quedes en las emociones, sino quédate que todo lo que hagas, que todo lo que camines, estará bajo la voluntad de este Padre maravilloso, de este Padre perfecto, el que nos da la vida cada día, el que nos levanta, el que nos fortalece. Mira, 2 versículos súper simples. Proverbios, ¿cierto?, 3:6, donde nos habla del consejo de Salomón. Salmos 25, 4 y 5, donde David está mencionando continuamente: Señor, aquí estoy, muéstrame, encamíname, enséñame. Palabras totalmente simples y sencillas, pero que nos sirven en el día a día. Muéstrame, Señor, tu voluntad. Encamíname en el camino que tú trazaste para mí, porque todos tenemos, ¿cierto?, un propósito de Dios.
Todos tenemos un diseño de Dios para cada uno. Algunos serán quizás predicadores, otros serán comunicadores, otros serán profetas, ¿cierto? Evangelistas, pastores. Todos tenemos diferentes ministerios, incluso aquellos que no nombra la Biblia. La Biblia refleja, la palabra de Dios refleja ministerios que no se reconocen en lo visible, pero están ahí siendo de soporte para otro. Tan simple como este versículo de Salmo donde David le dice al Señor: muéstrame el camino que tú seguirías. Y ese camino siempre va a ser de amor eterno. Un amor que no se compara al nuestro, un amor que es diferente. Amén. Un amor que es tan difícil de poder describir. Mire, y esto lo aprendí en el último año y ha sido maravilloso el Señor con nosotros. Ha sido tremendo. El que llama, iglesia amada, te va a respaldar. Y el que te envía te acompaña. Y yo quiero contar aquí y ya terminar, ¿cierto? Y terminando con este tema, de que cuando estuve en diciembre, para los que no saben, estuvimos visitando Estados Unidos, estuvimos en la ciudad de Miami y de Los Ángeles, California, predicando este evangelio maravilloso. Bueno, habíamos preparado varias conferencias para reunirnos en una iglesia súper mega grandes, ¿verdad? Y enseñar sobre la identidad y enseñar sobre el testimonio que ustedes ya conocen. Y cuando yo me estaba subiendo ya al avión de aquí de casa, de Concepción hacia Santiago, y de Santiago tuvimos una escala en Lima, y en Lima llegamos a Miami, Dios me dice: nada de publicidad, nada de afiches, nada de lo que íbamos a anunciar, quédate siendo invisible. Y me dice: un año invisible. Y yo no podía entender qué es lo que me estaba transmitiendo el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto de Miami, Él me había hecho sentir en mi espíritu, y me lo había confirmado por otros líderes, ¿cierto? Pastores, amigos, de que recibirías instrucciones específicas para la obra que íbamos a hacer en ese lugar. Y entendí que todo lo que publicamos fue muy simple y sencillo, pero hay muchas cosas que nos guardamos y que no utilizamos la publicidad, ¿cierto?, que nos comunica a través de las redes sociales, y que la gente sepa dónde vamos a estar para poder compartir, para quizás dar la conferencia, predicar, sino más bien nos quedamos en el silencio y en la invisibilidad. Creo que fue el mejor viaje de mi vida. Nuestro primer viaje internacional a los Estados Unidos, ¿verdad? Como cristiana, ¿cierto? Como persona que porta para llevar su palabra, fue totalmente en el anonimato, y vi el mover de Dios, cómo estuvo allí en cada momento, en cada segundo, con cada persona. Fue un viaje maravilloso. Dios me enseñó de una manera simple y sencilla de que cuando su Espíritu Santo mora en tu vida, no tienes que hacer ruido, no tienes que hablar fuerte, no tienes que mostrar nada a nadie. Simplemente su presencia atraerá, ¿cierto? Atraerá a aquellas personas, aquellas almas que necesitan escuchar que Él salva, que Él sana, que Él puede transformar tu vida hoy. Amén. Y fue la experiencia más bella, y de hecho nos bajamos de muchos compromisos que teníamos, ir de casa en casa, de conversar a diario con estas familias que aprovecho de enviarle un gran saludo. Ellos saben quiénes son. Estas dos familias que nos acogieron en Estados Unidos, en Miami, para recibirnos en su casa, nos entregaron un amor incalculable, un respeto, tiempo preciado que pudimos pasar, que disfrutamos a través de compartir solamente experiencia, solamente hablar de este Dios maravilloso, solamente testificar a Dios en cada segundo. Entonces pude entender que cuando Dios está en un proyecto de vida, en un proyecto de ministerial, en un proyecto quizá de evangelización a las naciones, Él te va a respaldar y Él te va a acompañar en cada tiempo que tú hagas para su obra. Yo llegué a esa ciudad en el anonimato, en el silencio que Dios me había pedido, sin publicidad, y las iglesias se llenaron. Vivimos tiempos maravillosos, pude aprender muchísimo, y de este Dios que no le importó hablar español, no le importó hablar en inglés. Momentos que serán únicos para las personas que estuvieron ahí y para mi persona. Por eso, iglesia amada,
Jóvenes, principalmente le hablo a los jóvenes, señoritas, que están trabajando en ministerio, ¿cierto?, juvenil. Todo lo que hagas, pónelo, ¿cierto?, en la voluntad de Dios, en el plan perfecto de Dios. Y tú podrás llevarlo, ¿cierto?, a esta práctica maravillosa, accionarlo y verás el fruto en tu vida y en tu ministerio cuando estás bajo la voluntad de este Padre Celestial. No basta, ¿cierto?, tener una buena idea. Basta concretarla y llevar esta buena idea, ¿cierto?, que esté bajo el propósito que Dios puso en nuestra vida. Por eso es importante. Hay tantas cosas que podamos aprender en esta mañana de poder tener esta relación con Dios, poder saber cómo Dios nos va a guiar. Mire, esta es una generación moderna, es una generación diferente, es una generación distinta a aquellos que trajeron por primera vez el Evangelio a la tierra. Y es una generación que no está dispuesta a sacrificar cosas, que no está dispuesta a sufrir, ¿cierto? Desde el área que nos toca como cristianos evangélicos, ¿verdad? Es una generación que tiene buenas ideas, que tiene buenos deseos, que tiene unas herramientas maravillosas en el día a día, ¿verdad? En el día a día para poder quizás expandir el Evangelio. Pero no basta de nuestras emociones, basta con tener una relación con Dios. Una relación que nos pueda transformar no solamente a nosotros, sino todo aquel que nos guíe, todo aquel que esté alrededor, todo aquel que nos busque para poder ver a Dios reflejado en nuestras vidas. Yo siempre he dicho que la mejor forma de predicar es con nuestros actos. Y nosotros nos equivocamos muchísimo. Si usted cree que un pastor, que un líder, que alguien que pueda estar a cargo, ¿cierto?, para poder ayudar a la iglesia a acercarse, lo va a hacer perfecto, está pensando mal. No es así. Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros cometemos errores. Todos nosotros nunca lo vamos a hacer perfecto. De hecho, mucha gente nos va a demandar de una manera, otro grupo nos va a demandar de otra y nunca le vamos a poder dar el gusto a nadie. Porque nosotros los seres humanos somos bien especiales. Nos dejamos guiar por las emociones, por lo que anhelamos, por lo que queremos, por nuestra propia comodidad. Pero servir a Cristo es más que eso. Servir a Cristo es saber que no siempre lo vas a hacer bien, que no siempre tienes toda la razón, pero que siempre vas a estar sujeto con un corazón disponible a hacer la voluntad de Dios y que eso te lo va a enseñar la palabra, te lo va a guiar el Espíritu Santo. Eso es seguir a Cristo, saber que Él, así como David, ¿cierto?, sabía que pedía dirección en todo tiempo, buscaba de la presencia para ser guiado, así como en Proverbios, ¿cierto?, estaba, ¿cierto?, enseñando Salomón que la única persona que no podía guiar y enseñar la verdad y la profundidad de este camino sería Dios mismo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y así como el ejemplo, quiero terminar con el último ejemplo de Pedro. ¿Se acuerdan en el capítulo de Pedro cuando le dice que él daría su vida por Dios, ¿cierto? Que lo amaba y tantas cosas que Pedro hablaba, pero que cuando Jesús fue a la cruz, ¿cierto?, ahí en los capítulos de los evangelios, él, a pesar de haberle prometido, ¿cierto?, tenía una buena intención, Pedro, de que iba a estar con él hasta el final. Él mismo lo negó y lo negó 3 veces. Así como Pedro, ¿cierto?, tuvieron quizás la intención de hacer cosas por Jesús, porque le amaban, pero no lograron a concretarla. A veces así nos pasan a nosotros. Y es un buen ejemplo de Pedro, que no basta con simples palabras, no basta con quizás tener una buena intención, no basta con decirlo, sino más bien con llevarlo a una acción y concretar el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso quería hablar, ¿cierto?, este primer podcast, este primer tema, ¿cierto?, bajo el título que no basta una buena idea, sino más bien tiene que haber algo más profundo, una relación y una intimidad con el Señor, para que esa buena intención, para que ese buen propósito, para que ese buen proyecto, ya sea en cada área de nuestras vidas, pueda llegar a un fin más concreto,
y lleno de fruto. Y eso va a pasar cuando tú hagas cosas con el Señor, cuando tú hagas cosas para Dios, pero con su presencia guiándote cada día. Yo tuve, cierto, esta bendición maravillosa de ir a un viaje de 20 días extraordinario, que cada momento, incluso dulce y amargo, el Señor se glorificó y mostró su favor en cada segundo y cada día, y que esas almas que se convirtieron y pudieron cambiar, ¿cierto?, su vida por este Dios que llegó a su puerta y les llamó sin obligarle a nadie, sino porque Él no obliga. Él siempre llama a la puerta, y el que está dispuesto a abrir esa puerta del corazón, Él entra y Él cambia tu vida. Amén. Vivir, iglesia amada, en los propósitos y el plan de Dios no será fácil. Nosotros vamos a poder contarles una cantidad de cosas que podamos quizás transmitir más adelante, pero debemos esforzarnos cada día que tenemos que vivir bajo su voluntad, que debemos resistir, que debemos perseverar. Aún las cosas no resulten, ¿cierto?, tan fáciles. Perseverar requiere sacrificio, esfuerzo, lágrimas y tantas cosas más, iglesia amada, pero debemos tener esa entrega y esa disciplina que a veces nos cuesta tener. Hay un llamado en cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un llamado, todos nosotros tenemos una función y todos nosotros debemos trabajar en él. Y sabes, el llamado de la iglesia es trabajar quizás en equipo, pero recuerde que la palabra de Dios no es democrática. La palabra de Dios está establecida por Él porque la inspiró para que los hombres la escribieran para nuestras vidas. Amén. Entonces, debemos trabajar en equipo, reconociendo que cada uno de nosotros tenemos funciones distintas. Te encontrarás con ministerios que trabajan en una área, te encontrarás con ministerios como el nuestro, que trabaja mucho en la identidad, ¿cierto?, de las personas, en la identidad sexual, principalmente de las personas. Te encontrarás con ministerios que trabajan en el área de la mujer, el área de los hombres, y así tantos más, el área de la música. Pero debemos entender que cada uno de nosotros somos un cuerpo, ¿cierto? Y es el cuerpo de Cristo, con diferente funcionalidad. Y en esa funcionalidad que debemos tener cada uno están los propósitos de Dios. No solamente llamó evangelistas, sino que también llamó pastores. Y es así como debemos entender. Hay escenarios en la vida, ¿verdad?, que no van a ser fáciles, pero debemos entender que usted y yo estamos bajo un propósito. Y el que te llamó te va a respaldar. Y el que te envía a hacer algo para Dios, para su obra, para su evangelio, para las almas que faltan, que aún conozcan a este Dios maravilloso, te va a acompañar. Como dirían los jóvenes quizás hoy en día aquí en Chile, te va a apañar, ¿verdad? Nosotros usamos ese modismo. Pero te va a acompañar en todo eso que has dispuesto en tu corazón para ser guiado por Dios. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén ahí? ¿Y cuánto pueden quizás glorificar a Dios por estos nuevos espacios que vamos a estar compartiendo cada mañana, cada martes a las 8 de la mañana? Un tema diferente, un tema simple, quizás compartiendo a través de su palabra, quizás con ejemplos cotidianos, pero que yo sé que Dios le va a hacer llegar a muchos. Esa es nuestra promesa sobre nuestro ministerio y nuestra vida. Trabajar constantemente en su propósito, en su asignación, pero ser guiados por Él principalmente. No hemos equivocado, sin duda, en algunas oportunidades con nuestras emociones, nuestra falta de experiencia. Tenemos un ministerio que va, ¿cierto?, ya está cursando el 4º año de ministerio, IDR Ministerio, y creemos que nos hemos equivocado mayormente en algunas oportunidades, pero sin duda que algo que no hemos perdido es saber que cuando hacemos las cosas bajo la voluntad de este Dios maravilloso, veremos el fruto, y lo hemos visto en cada viaje, en cada ciudad, en cada país, en cada proyecto, que aún en el silencio, que no es necesario hacerlo visible, hemos trabajado constantemente en esos propósitos del Padre Celestial. Y qué mayor alegría es poder ver esos frutos. Es una cosa que no podemos describir. Ver esos pequeños frutos, esas pequeñas almas que van llegando día a día de diferentes áreas
a nuestro ministerio. Ver que quizá un podcast de la primera temporada, de la segunda temporada, de los Zoom que hemos podido hacer a lo largo de estos 2 últimos años, hemos visto el favor de Dios en nuestras vidas. Sin duda somos la iglesia de Cristo. Sin duda, ¿verdad? Somos llamados a ser iglesia, pero con formas distintas, con estrategia distinta. No desenfocándonos de su palabra y de su presencia, pero entendiendo que la estructura no le sirve a nadie, entendiendo que la religión no tampoco nos ayuda, entendiendo que Dios llamará diferentes ministerios, diferentes personas, diferentes anhelos, diferentes proyectos para poder conquistar en diferentes áreas esas almas que aún no han podido conocerle. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor. Vamos a terminar este primer programa, primer episodio, ¿cierto?, de podcast Mi Identidad. Amén. En este año 2022, solamente con Solange Tobar. Voy a estar en todo este año a través de estos audios digitales, acompañándole con un tema. Con este primer tema no basta, ¿cierto?, una idea buena. No basta solamente con una buena idea, iglesia amada. Tenemos que ir más allá. Entender que hay un propósito para que esa buena idea, ese buen proyecto, esos anhelos de nuestro corazón puedan trascender no solamente en nuestra vida de nuestro ministerio y en la vida de todos aquellos que nos puedan seguir y escuchar y compartir. Recuerde que somos personas que intentamos constantemente reflejar a Dios en nuestras vidas. Vamos a ir a la oración. Padre, yo te agradezco, Señor, inmensamente por darnos la oportunidad de estar aquí a través de estos audios digitales, Señor. Estas formas tan distintas quizás que tú nos enseñas cada día para poder transmitir solo algo tan escuchado por tantos, tan odiados también, que es tu palabra, Señor. De una forma simple y sencilla, pero que creemos que va a ser directa a nuestro corazón. Señor, a todas esas personas que hoy estuvieron conectadas, que están a través de todas las plataformas digitales, Señor, escuchando, bendíceles. Toca su mente, su espíritu y su corazón para que todos esos proyectos de vida, esos proyectos cotidianos, esos proyectos laborales, esos proyectos eclesiásticos, esos proyectos de ministerio, Señor, no solo sean buenas ideas, sino sean propósitos que trasciendan aquí en esta generación, en este siglo XXI, Señor. Yo bendigo las naciones del mundo, bendigo a nuestra nación, bendigo, Señor, a todas las iglesias, amigos, a todos los hermanos, hermanas, pastores, líderes que a través de estos 4 años, Señor, nos han seguido, nos han apoyado, han estado ahí constantemente orando por nuestras vidas, creyendo en la estrategia, en la visión y en la misión que tú nos diste como identidad de reino. Señor, porque creemos que este ministerio de IDR, Señor, ha dado su fruto quizás de menor a más, pero bajo el propósito y la voluntad, Señor, de tu presencia, de tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este espacio. Señor, bendigo al cuerpo de intercesores. Señor, bendigo, Señor, a todo el equipo que sigue detrás trabajando en la forma presencial. Señor, bendigo a Felipe, mi hijo, Señor, que es el cofundador también de IDR, Señor. Bendigo la vida de todos aquellos que han podido llegar a través de las redes sociales, que hemos podido conocer a lo largo de este tiempo. Y bendigo, Señor, esta tercera temporada, Señor, año 2022, que sé que va a trascender aún más, no solamente en nuestras redes sociales, sino que llegará a las radios online que han estado stand-by, Señor, esos misterios, esos propósitos que aún no entendemos de ti, pero que tú nos has enviado a crecer aún más, Señor. Señor, bendigo estos espacios y sé, Señor, que a través de estos audios, a través de estos temas, llegará más gente a conocer y a saber de ti. Gracias, Señor, por este descanso que nos dice en las vacaciones de enero y febrero,
Quizás fueron unas vacaciones diferentes de restauración física, Señor, de recuperación física. Pero hemos creído que ha sido el mejor tiempo que tú nos has dado para detenernos y aprender a apreciar, Señor, que las pausas son para crecer, que el tiempo contigo es para revelación, Señor, que el tiempo contigo es para ser direccionado y guiado por tu presencia aquí en la tierra. Gracias, Señor. Bendigo a todo el mundo que pueda estar escuchando y que escuchará este audio, creyendo, Señor, que tú a través de esta estrategia de Posca traerás almas que necesitan escuchar, que tú eres el Salvador de este mundo. Amén y amén y amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden, estamos ahí, IDR Ministerio, a través de Fanpage, ¿cierto? De Facebook. Estamos en Instagram, IDR Ministerio. Estamos a través de IDR You también en Instagram. Y vamos a estar los días martes con estos podcasts, Mi Identidad, a través de Spotify y YouTube a las 8 de la mañana. Y recuerde, este mes de marzo, viernes, todos los viernes a las 8 de la noche, IDR Casa de Paz, pero con esta modalidad, a través de Zoom, porque vamos a seguir uniendo a diferentes ciudades, a diferentes países, que ha sido maravilloso conocerle a través de esta plataforma. Y ya después ahí en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo todas las cosas que vamos a hacer presencial. Bendecimos a todo aquel que ha estado siempre y continuamente orando por nuestras vidas. Este año 2022 se vienen grandes desafíos y eso será la gira internacional donde nos toca retomar, ¿cierto?, los compromisos que no hemos podido hacer por falta de tiempo, por falta quizás de esta operación que tuvo en mi vida y que en realidad fue un poquito compleja y nos tuvo bastante tiempo en reposo médico, por falta también de poder organizarnos quizás por el tema de la pandemia. Así que vamos a seguir orando por Costa Rica. Amén. Próximo país será Costa Rica. Vamos a seguir orando por Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Bolivia. Creemos que Dios nos dará el tiempo y toda posibilidad para llegar a estos compromisos. Así que les bendigo y recuerda, nos escuchamos una vez más. Próximo martes, Posca, Mi Identidad, y conduce quien les habla, Solange Tovar. Dios les bendiga y nos vemos próximamente ahí en las redes sociales. Chao, chao.